Buenas tardes. Bienvenidos a una conferencia más del Club Aragón Siglo XXI. Hoy se nos ha desbordado todo. Lógicamente, tiene que ver mucho nuestro conferenciante José Luis. Entonces, gracias por venir. Agradecimientos a CAI Acción Social Católica por la colaboración que siempre nos hace. No voy a citar las diferentes personalidades que hay por aquí. Al señor Javier Fernández le hemos hecho subir para aprovechar un espacio. La verdad sea dicha, es el presidente de la Asociación de Escritores de Aragón. Y entonces, gracias, lógicamente, a José Luis Corral, que nos va a dar una estupenda conferencia. Además, luego la podrán escuchar por YouTube, y de todo lo que se hace aquí se graba y luego se puede escuchar. Entonces, dado que ha sido muy reciente la muerte de Emilio Gastón, yo quisiera, pues, dado que es amigo de muchos de nosotros, hacer un minuto de silencio en memoria de este primer Justicia de Aragón, y jurista, poeta y además, lo podríamos decir, una persona, un bonachón. Entonces, vamos a guardar un minuto de silencio y después seguimos con el proceso del día. Descanse en paz nuestro amigo Emilio. Voy a citar un poco los que se han excusado y algunas personas que no han podido entrar y se han tenido que marchar. Lo siento muchísimo. Ha sido José Manuel Asierra, que es el presidente del CESA, el Consejo Económico y Social de Aragón, el director de Patrimonio y Cultura, de Cultura y Patrimonio, la directora de Igualdad y Familia, Luis Ferruz, que hoy tenía clase y no podía, y, lógicamente, Gloria Pérez, que también me ha dicho que no podía porque que ha tenido un esguince, no sé, y que te diésemos un abrazo en su nombre. También tenemos personas del Colegio de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras de Aragón, que he visto alguno, pero que no sé si han podido entrar, incluso los 30 que me parece que venían. Quiero decir que disculpas a todos por no poder atender debidamente. Les invito ya a la próxima conferencia. Esta esperemos que no seamos tantos. A mí me gustaría, ¿no? Que vamos a tratar sobre debilidades y fortalezas de Aragón. Es un poco de psicoanálisis de cómo somos y qué dificultades, qué valores buenos, positivos y negativos que tenemos. Los que hayan cogido el programa de CAI habrán visto esta conferencia, pero hay un error. Allí pone a las 10 horas y todas nuestras conferencias se hacen a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Quiere decir que si alguno lee 10 horas, es un error. Es a las 19 horas. Yo creo que ya con esto, si alguno quiere que le enviemos información, nos deja un papelito que hay allá con el teléfono, con el correo, el móvil si quiere dejárnoslo, y nosotros le mandaremos información puntualmente cuando hagamos actividades. Y sin más, pasamos a presentar. José Luis Corral no necesita presentación
porque quien no tiene varios libros en casa de él, tanto de novelas como de libros de historia. Es un zaragozense que es doctor en historia, es escritor. Yo creo que casi todo el mundo lo conoce más por escritor que por lo otro. Y además es una persona que colabora en muchos medios, en televisión, en la radio, en la prensa, y que dice lo que considera que tiene que decir. No es políticamente correcto, como se podría llamar. Se puede considerar el maestro de la novela histórica española contemporánea. Cualquiera en cualquier sitio, no solamente aquí en Zaragoza o en Aragón, le conocen muy bien y dicen que sus novelas tienen, pues, tienen, digamos, una parte de historia, además real, sin cosas ficticias. Ha sido elegido Aragonés del Año en el 2015. Fue asesor histórico de la película 1492. Obtuvo la medalla de plata en el Festival Internacional de Vídeos y Televisión de Nueva York. Fue presidente de la Asociación Aragonesa de Escritores hasta noviembre de 2016 y tiene numerosísimos libros, pero no les voy a entretener porque yo creo que es mejor escucharle a él. Sobre el tema que hoy se trata, tenemos uno que fue La Corona de Aragón, del 2010, otro que ha sido bastante leído, La Corona de Aragón, Manipulación, Mitos e Historia, y en el año pasado presentó, digamos, dos de Historia y Arte de Aragón, Misterios, Secretos y Enigmas de la Edad Media, y, lógicamente, esa saga de los Austrias, el segundo de los Austrias, pero ya tiene preparado un tercero de los Austrias, que parece ser que va a ser para final de año, y otro, en colaboración con su hijo Alejandro, que ya estará para la Feria de Abril, para la Feria del Libro, para el Día del Libro, pero que no sabemos, al menos no conocemos el título o del tema que será. Y para no alargar más, porque lo importante es lo que pueda decir él, le dejamos la palabra agradeciendo, lógicamente, pues, su colaboración con nosotros. Gracias. Bueno, a ver si me pueden escuchar bien así de pie, porque prefiero y me gusta hablar de pie. En primer lugar, muchísimas gracias al Club Siglo XXI por la invitación en esta tarde de enero tan cálida para el tiempo en que estamos, y más cálida todavía con la acogida que he tenido aquí en este salón de actos del Centro Joaquín Roncal, donde hace ya algún tiempo organizamos algunas cosas, tanto con la universidad como con la Asociación Aragonesa de Escritores. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias sobre todo a ustedes, y siento mucho de verdad que haya habido ciertas incomodidades para algunas personas que están por ahí distribuidos en algunas salas y otros cuantos que se han tenido que marchar pues porque no cabían, ¿no? Hay que tener previsto un poco mejor las cosas. Bueno, me comprometo evidentemente a repetir la conferencia con novedades, porque las habrá cuando el Club Siglo XXI pues ustedes lo estimen oportuno. Bueno, esta conferencia estaba prevista ya hace mucho tiempo. Hace ya varios meses que me plantearon la posibilidad de impartirla, yo acepté muy gustoso, pero en los últimos, no meses, en los últimos días ha habido bastantes novedades con respecto a este asunto tan controvertido en los últimos días, como digo, de la Corona de Aragón. Ayer mismo había un comunicado del Institut d'Estudis Catalans. Era un comunicado, lo llevo aquí en el móvil, es un comunicado de apenas un folio, en el cual, sin firma ni del presidente ni de nadie, simplemente el comunicado lleva el encabezamiento del Institut d'Estudis Catalans, diciendo que el gobierno de Aragón está haciendo censura y está coartando la libertad de expresión porque ha protestado y ha retirado
de algunos colegios de Aragón libros que contienen expresiones erróneas, falsas y mendaces, que por cierto es lo que se tiene que hacer, no en una librería, pero sí en un centro de enseñanza cuando un libro contiene expresiones erróneas, mentirosas, tergiversadas y mendaces. También quiero decir que no estoy de acuerdo con que el Gobierno de Aragón organice una comisión de sabios, de expertos, y no es porque yo no esté, que no quiero estar, sino porque me parece que nombrar comisiones de este tipo en estos tiempos que corren no es demasiado propicio. Yo creo que cualquier profesional de la historia, dé clase en la universidad, dé clase en un instituto, trabaje en un archivo o en un museo, está obligado a denunciar aquellos libros en los cuales haya errores. Y si no denunciar, por lo menos avisar. Y la Administración, que tiene medios más que suficientes, que se encargue de eso. Pero crear una comisión que esté permanentemente vigilando lo que se escribe y lo que se publica no me parece, como digo, demasiado propicio en estos tiempos. Obviamente el Gobierno de Aragón es muy libre de hacer, en este caso, lo que considere oportuno. En ese comunicado del Instituto de Estudios Catalanes, por cierto, magníficamente subvencionado, ya quisieras, Javier, una subvención parecida para la Asociación de Escritores, ¿verdad? Magníficamente subvencionado por el Gobierno de España, la Generalitat de Cataluña, las 4 diputaciones provinciales catalanas, diversas veguerías, comarcas y no pocos ayuntamientos, con cientos y cientos y cientos de miles de euros. Ese mismo instituto que ayer decía que había censura y que se coartaba la libertad de expresión por parte del Gobierno de Aragón, prohíbe sistemáticamente que cualquier académico, no solamente de historia, también del mundo de la literatura o de otras disciplinas, que plantee cuestiones disidentes al respecto de lo que allí se piensa, que es un pensamiento único, evidentemente no tiene sitio. Es curioso que los censores critiquen la censura. A lo mejor les va en ello el sueldo. Y no lo digo con retintín que se dice ahora, ¿verdad? El manifiesto está lleno de mentiras, está lleno de falsedades, está lleno de inexactitudes que ahora intentaré desmontar, no para hablar del manifiesto en sí, sino para hablar de la Corona de Aragón. La Corona de Aragón es una formación que ahora les explicaré, que conté en ese libro que has citado, La Corona de Aragón, Manipulación, Mito e Historia, del año 2014, publicado por 12 Robles. Pero la manipulación de la historia no es algo exclusivo, ni de Aragón, ni de la Corona de Aragón, ni de Cataluña, ni tan siquiera de España. En el año 1274 a.C., los egipcios mandaron un ejército encabezado por el faraón Ramsés II, uno de los faraones, si no el faraón más importante de todo el imperio egipcio, para detener al avance de unas tribus que venían del centro de Anatolia, los hititas, que estaban organizando un gran imperio en Anatolia, lo que hoy más o menos es Turquía, y que avanzaban hacia las tierras de Mesopotamia y hacia las tierras de lo que hoy es Líbano, Siria, norte de Siria e Israel. A mitad de camino entre Jerusalén y Antioquía, cerca de la actual ciudad de Homs, donde, por cierto, se han librado últimamente combates muy sangrientos, como saben ustedes, tuvo lugar una gran batalla, la batalla de Kadesh, de ese año 1274 a.C. La batalla fue un desastre para los egipcios. Ramsés II fue derrotado, tuvo que replegar el avance del imperio egipcio en las tierras de Palestina y retrotraer sus fronteras hasta el Sinaí. Cuando Ramsés II volvió a Egipto, les encargó a sus artistas, a sus escultores, a sus epigrafistas, que en los grandes pilonos de los templos de Karnak y de Luxor escribieran, en jeroglífico claro, un relato sobre la batalla. El relato es épico. En el relato, Ramsés II derrota a los hititas. Es decir, desde por lo menos 13 siglos antes de Cristo, el poder político ya ha manipulado, ya ha falsificado, en su propio interés, evidentemente, la historia. Esto en una derrota y una victoria, pero lean ustedes los grandes clásicos de la historiografía, de la historia romana, Tácito, Plutarco, griego en este caso, Tito Livio,
y vean la historia de Roma, o lean ustedes alguno de los grandes poemas épicos del mundo grecolatino, la Eneida, por ejemplo, donde Virgilio, para contentar a Augusto, que era un megalómano de cuidado, lo hace descendiente de los troyanos de la dinastía de Eneas a través de Eneas en Roma. Y la Eneida es un canto maravilloso a la dinastía Julio-Claudia de Augusto. No era así, no importaba. Lo interesante, lo que trascendía, evidentemente, era que un gran poeta, el poeta más importante de la época augustea, exaltara en el gran poema épico de los romanos la figura de Augusto, de su familia y de sus orígenes, falsificando, manipulando y alterando, cuando no inventando, la historia. En España en esto somos especialistas. Todos ustedes han oído hablar de la batalla de Covadonga, ¿verdad? Pásnense, jamás existió una batalla en Covadonga. Es un invento. El rey Alfonso III de León, que es rey entre el año, si no recuerdo mal, 866 y 910, tiene muchos problemas en León. Y sobre todo, tiene un interés extraordinario en un momento en el cual el Emirato cordobés, el poder musulmán en Córdoba, está muy debilitado y con guerras intestinas, está muy interesado en ocupar ese gran espacio, que no estaba desierto del todo, pero ese gran espacio entre los Pirineos, entre el sistema cantábrico y el sistema central, el Valle del Duero, la cuenca del Duero. Y quiere que se justifique políticamente la propiedad de la tierra. Les recuerdo que en la Edad Media el señor, como ocurrirá en Aragón y en la Corona de Aragón, el rey es considerado el señor natural de la tierra y de la gente que vive en la tierra. Alfonso III necesita una justificación que se base en la historia. ¿Y qué hace? Pues Alfonso III, rey de León, le encarga al obispo de Oviedo, se llamaba Sebastián, por cierto, era su sobrino, le encarga que escriba unas crónicas sobre la historia del reino de Asturias, ya Asturias-León, y que se invente unos orígenes legendarios, donde el primer rey de esa dinastía de reyes sacros de Asturias derrote al gran enemigo que está en el sur, que son los musulmanes. Y el obispo de Oviedo, con sus cronistas, se inventa una batalla, Covadonga, con la aparición evidentemente divina, con una derrota espectacular, tan espectacular que 30 asturianos derrotan a 187.000 musulmanes. Hombre, los asturianos, entre la fabada, el queso de Cabrales y algún chuletón, van bien, ¿no? Pero tanto parece un poco exagerado, ¿no? 30 contra 187.000. Es verdad que ahí estaba la Virgen de Covadonga, que ayudaba siempre a los cristianos, ¿verdad? Es falso. En ninguna crónica anterior al año 880, que es cuando se escribe las crónicas del ciclo de Alfonso III, en ninguna, ni tan siquiera en las crónicas más furibundas, existen 4, escritas desde el lado cristiano en el siglo anterior, más cercano a la presunta batalla de Covadonga, aparece para nada la batalla de Covadonga. Y, por supuesto, tampoco en las 21 crónicas de época islámica, crónicas musulmanas, crónicas árabes, que hablan de ese tiempo, en ninguna. De repente aparece. ¿Y cómo aparece? Pues aparece de una forma muy sencilla. Sebastián, que era un obispo, el obispo de Oviedo, le encarga a algún joven monje novicio, probablemente. En la Edad Media, algunos monjes escribían, pero fíjense, no sabían escribir. Parece una contradicción, ¿no? Un contrasentido. Copiaban. Nunca mejor dicho la palabra de copista de manuscritos. Tenían un manuscrito, eran jóvenes, tenían buena vista y copiaban, dibujaban lo que estaban viendo. No escribían las letras, dibujaban las letras. Entre otras cosas porque había libros que hoy en día no pasarían un mínimo nivel de censura, ¿eh? Sebastián encarga que se escriba esta historia fantástica de una batalla milagrosa en Covadonga, donde 30 asturianos bravos y cristianos derrotan a 187.000 musulmanes. Pero vayan ustedes a las crónicas de Alfonso III y vayan ustedes al libro de los jueces y verán la correspondencia. El copista, al cual le dijeron copia esto, y donde ponga Gedeón, juez de Israel, contra los samnitas, pon Pelayo, fue copiando, y donde pone Gedeón, pone Pelayo, pero se olvidó que donde ponía caldeos tenía que poner musulmanes,
y Pelayo derrota en Asturias a los caldeos que vivían, les recuerdo, en el sur del actual Irak. Eso se le olvidó, seguramente porque no sabía lo que estaba escribiendo. Es decir, es la Biblia, es el juez Gedeón derrotando a los caldeos, a los asirios, a los amnitas en Samaria, y Pelayo exactamente igual derrotando a los musulmanes en Covadonga. Jamás existió una batalla en Covadonga. En Aragón también hemos falsificado mucho la historia, ¿eh? También hay especialistas en ello. Un cronista que escribió un libro, una crónica de Aragón en 1499, se publicó, ya había imprenta, en 1499, Fabricio de Bagaz, quería sobre todo halagar al gran monarca de aquel tiempo, que era Fernando el Católico, ¿no? Menudo elemento, por cierto. Vean ustedes el vuelo del águila, la primera parte de los Austrias, y verán qué reyes ha habido por aquí de vez en cuando, ¿no? Fabricio Bagaz escribe en esa crónica una serie de mentiras que no hace más que intentar halagar, lo consigue, al que le pagaba la crónica, que era Fernando el Católico. Pero si hay especialistas en esto, han sido los fíjense que digo pancatalanistas, ni catalanes, ¿eh? Los pancatalanistas a partir de los últimos 20-30 años del siglo XIX. El movimiento nacionalista, pannacionalista, pancatalanista llamado la Renaixença, que por cierto copia un nombre de un movimiento ilustrado de Valencia un siglo anterior, se plantea una idea absolutamente romántica, que por cierto, algunos pancatalanistas de ahora están copiando de una forma absolutamente esperpéntica, porque esa Renaixença, ese movimiento, hay que entenderlo en el movimiento romántico del romanticismo europeo entre 1860 y 1880, que es cuando se están empezando a construir algunos estados, algunos nuevos estados con un sentido confederal, Alemania e Italia sobre todo, y esas ideas políticas del siglo XIX llegan a España, llegan evidentemente a los pannacionalistas catalanes, también valencianos, a algún andaluz e incluso de Cartagena. Recuerdo que Cartagena se proclamó cantón independiente, ¿no? Y todo ello en una confusión absolutamente, como he dicho antes, esperpéntica. Había que convertir a Cataluña en la primera nación del mundo. No son palabras mías, son palabras de la Renaixença. Y se falsificó casi todo. Se falsificaron documentos, se tacharon otros. Se hizo desaparecer, por ejemplo, el primer testamento de Jaime el Conquistador, en el cual concedía a Aragón las tierras entre Castilla, el Reino de Castilla, el sistema ibérico, y el Segre, con lo cual Lérida, la parte antigua de Lérida está a la orilla derecha, es decir, en la parte occidental del río Segre, era de Aragón. Pero cambió en su segundo y tercer testamentos y entonces trasladó la frontera entre Cataluña y Aragón del Segre al Cinca, con lo cual Lérida en el segundo y tercer testamento pasó a formar parte de Cataluña. Próspero de Farul y Mascaró, el director del archivo de la Corona de Aragón, hizo desaparecer ese documento, ese pergamino, ese testamento. Lo que pasa es que un francés llamado Tourtelon, que escribió una biografía de Jaime el Conquistador, vio y publicó ese documento. Por cierto, ese documento todavía no ha aparecido. Arturo, habrá que insistir en la Corona de Aragón para que lo busquen, que a lo mejor está por allí, ¿eh? Falsificar la historia es falsificar documentos, alterar el significado de esos documentos desde un punto de vista absolutamente falsario, pero también lo es inventar conceptos nuevos. Y un pariente de don Próspero de Farul y Mascaró, Antonio de Farul, en 1869 escribió un libro que se publicó 3 años después, en 1872. Ganó unos Juegos Florales en Barcelona con ese libro. El libro lo tituló La Confederación Catalano-Aragonesa. Hasta entonces no había aparecido, hasta 1869-72, en ese lapso de 3 años, jamás nadie había hablado de la Confederación Catalano-Aragonesa ni de la Corona Catalano-Aragonesa. Pero, como siempre ocurre en estos casos, esa manipulación del concepto de lo que era un territorio, que ahora veremos, la Corona de Aragón, tuvo bastante éxito. Y poco a poco, un historiador, un político, otro político, que interesaba evidentemente en ese momento del federalismo, del confederalismo europeo, los movimientos también en España y por supuesto en el siglo XX, ni les cuento, o en el XXI, fueron
difundiendo, divulgando, publicando libros donde, cuando se hablaba de la Corona de Aragón, se introducía el término de Confederación Catalano-Aragonesa o Corona Catalano-Aragonesa. Es verdad que en Cataluña ha habido una serie de movimientos, diríamos, disgregadores de lo que desde hace mucho tiempo ha sido un intento de crear un Estado nacional en España. Y cuando digo desde hace mucho tiempo, hablo de intento, ¿eh? Cuando digo mucho tiempo, me refiero por lo menos hasta los tiempos de Alfonso el Batallador, incluso antes. Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, padre de Ramiro I, el primer rey de Aragón, ya plantea una idea del imperator Spaniae, ¿no? En plural, Spaniarum, el emperador de las Españas. Ya hay una idea confusa, abstracta, pero ya existe esa idea de una cierta unidad. Otra cosa es que se llevara a la práctica, que evidentemente no se llevó. Pero Cataluña siempre ha tenido una serie de movimientos reivindicativos tremendos para disgregar, para romper, para estar al margen de una más o menos presunta idea de unidad del resto, no solamente de lo que hoy es España, sino de la península ibérica, ¿no? Fíjense, he leído algunos documentos porque me gusta citar las fuentes directas, ¿no? Fíjense lo que escribía un autor muy poco conocido, como tampoco citado, llamado Cristòfol Despuig, en un libro titulado, el original está en catalán, Los coloquios de la insigne ciudad de Tortosa, les coloquis de la insigne ciutat de Tortosa. El libro lo escribió en 1557, estamos a mitad del siglo XVI, todavía está en vigor, en vigor no, todavía está reina, aún en España está vivo Carlos V, pero ya reina Felipe II. Bueno, pues a mitad del siglo XVI escribe este libro, que por cierto no se publicó hasta 1876, no es casualidad, en este movimiento de la Renaissance. Este Cristóbal Despuig, en esta especie de libro sobre la historia de Tortosa, dice, que lo escribe en catalán, dice: no he querido escribir esta obra en lengua castellana por no hacer de menos a la catalana y también para no valerme de una lengua extraña para defender, ilustrar la naturaleza propia, que es la principal intención de mi trabajo. Ni tampoco he querido utilizar la letra latina, la lengua latina, porque me parece ser generalmente tratada y entendida muy poco en nuestra nación, como yo quisiera. Casi todos los historiógrafos castellanos están en lo mismo, de querer llamar Castilla a toda España. Cristòfol Despuig tiene razón. En el siglo XVI, desde Castilla, hay un movimiento que pretende llamar, identificar a Castilla con todo el resto de la monarquía hispánica. Lo conseguirán, pero no los Austrias sino los Borbones ya en el siglo XVIII. Esa manipulación, evidentemente, se magnifica, o por lo menos yo la veo magnificada, cuando se refieren estos historiadores, estos cronistas, a la historia de la corona de Aragón. Ya los grandes cronistas medievales, Bernat Desclot, por ejemplo, utilizan elementos legendarios como si fueran historia. Zurita lo denuncia. En los Anales de Aragón, que escribió Zurita en la segunda mitad del siglo XVI, y que es una obra historiográfica muy interesante, ya critica este tipo de obras historiográficas diciendo, Zurita, que hay muchos elementos legendarios que estos historiadores, entre comillas, estos cronistas, toman por ciertos. Será Próspero de Bofarull y Mascaró quien lleva a cabo una falsificación, como os he dicho, una manipulación, un borrado e incluso destrucción o desaparición de documentos. Ese libro de Antonio de Bofarull, que hablará de esa confederación catalano-aragonesa del año 1872. Y a partir de ahí tiene tanta fuerza esta denominación falsa e inventada, que fíjese lo que he encontrado. Página web de la Armada Española, Ministerio de Defensa. Al referirse a las enseñas y símbolos de España, habla de la unión de Cataluña con Aragón, cuando lo que se unió dinásticamente fue el Reino de Aragón con el Condado de Barcelona. Y habla del Condado de Cataluña, esa página web, que nunca existió un Condado de Cataluña. Les leería lo que dice la Enciclopedia Catalana, pero les ahorro el sonrojo, porque ahora viene un sonrojo mayor. De esta falsificación sutil se ha pasado en los últimos años al esperpento.
Enric Guillot, un historiador, yo lo pongo entre interrogantes, lo de historiador, escribe un libro hace 5 años, en el 2012, que titula, en catalán, Descubrimiento y conquista catalana de América. Por cierto, el libro está editado en 3 idiomas, en catalán, en castellano, español y en inglés. Guillot asegura que las naves de Colón partieron, la Pinta, la Niña y el Santa María, partieron en 1492 del puerto de Pals, en la costa catalana, y no de Palos, en Huelva, en Andalucía, y que Hernán Cortés, el conquistador del Imperio Azteca de México, no era extremeño, sino catalán, que evidentemente se llamaba Ferran Cortés. El esperpento ha llegado ya en los últimos tiempos al paroxismo. Por cierto, el esperpento está muy bien subvencionado, no por el Institut d'Estudis Catalans, sino por el Institut de la Nova Historia, que también financia la Generalitat. El Institut, si ustedes quieren ofenderse, háganlo, entren en la página web o en algunos vídeos, en algunas conferencias de estos personajes, con seriedad. Pero si quieren pasar un rato divertido, como un chiste, como aquello que decía Gila, Grecia, uy, Grecia, un país todo sucio, tirado por el suelo, todo roto, bueno, pues algo parecido, ¿no? Se lo pasarán muy bien. El Instituto de la Nueva Historia dice cosas como que Miguel de Cervantes era un catalán de Valencia, que escribió el Quijote en catalán, y luego se tradujo al castellano para evitar esa gloria literaria a Cataluña. Por supuesto, el original en catalán, la maléfica Castilla lo destruyó para que no quedaran restos del respecto. Santa Teresa de Jesús era catalana, abadesa de Pedralbes. Y Tartesos no estaba, no lo busquen por Andalucía, no lo busquen por Doñana, por la desembocadura del Guadalquivir, ni por la provincia de Cádiz. Tartesos era Tortosa, que suena casi igual, ¿no? Esto sería broma si la Generalitat no pagara y no subvencionara en sus agencias de turismo folletos como este. No se escandalicen porque lo leo textualmente. Un folleto pagado por la Generalitat de cataloniatours.cat. Solo la constante voluntad de aniquilar la memoria histórica catalana por parte de los españoles explica la nacionalidad de Cristóbal Colón, haciendo creer que era genovés. Cataluña tiene sus orígenes en la tradición helénica, heredera de la cultura de los primeros griegos llegados a Ampurias, en el siglo VI a.C. Este valor ha estado siempre presente y consciente en nuestra nación y ha marcado el talante de nuestra historia como base democrática y tolerante, versus el origen de derecho romano de los españoles y franceses, de tradición impositiva y siempre cercana a la inquisitorial Iglesia de Roma. Así pues, el espíritu griego de la democracia impregnó los esplendorosos siglos X al XV en todo el casal catalán, la corona catalana y occitana, con la creación de movimientos e instituciones como Paz y Tregua o las Cortes catalanas. Y este pensamiento animó a la Renaixença catalana en el siglo XIX como recuperación a través del arte de los orígenes helénicos de la nación, de ese espíritu perdido del Estado catalán en 1714. 3 han sido los momentos más críticos, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, a la guerra de sucesión de 1700 a 1714 le llaman guerra de secesión. Bueno, con todas estas falsificaciones no me extraña que haya una cierta confusión sobre qué fue esto de la corona de Aragón. El Institut d'Estudis Catalans decía que no hay una denominación oficial y que, por tanto, pueden coexistir la Confederación Catalano-Aragonesa, la Corona Catalano-Aragonesa y la Corona de Aragón. En ese comunicado van buscando denominaciones a ver si en algún sitio encuentran lo de Confederación Catalano-Aragonesa o Corona Catalano-Aragonesa y no lo encuentran, porque lo que se encuentra en los documentos medievales, en las crónicas de los reyes, es la Corona de Aragón. Pedro IV, el ceremonioso, rey de Aragón y conde de Barcelona, en su crónica dice exactamente la nostra corona de Aragón, nuestra corona de Aragón. Esta corona de Aragón no constituyó nunca ninguna federación, ni ninguna confederación de estados, ni nada que se le parezca. Era una entidad supranacional, en la cual solo existía un elemento de unión, el rey,
el rey de Aragón, que además era rey de Valencia, rey de Mallorca, conde de Barcelona, señor de Montpellier, y más tarde iría incorporando otros títulos como rey de Sicilia, rey de Cerdeña, aunque al final realmente ocupó una parte muy pequeñita de Cerdeña, duque de Atenas y Neopatria, rey de Nápoles y algunos otros títulos que los tienen ustedes perfectamente grabados en una inscripción que pueden ver en el Salón del Trono de los Reyes Católicos de la Aljafería. Si ustedes van a la Aljafería, les recomiendo que vayan, se colocan en el Salón del Trono y verán que en los lados largos comienzan dos inscripciones que se repiten, es la misma que se repite. Ferdinandus Aragonum Rex. Fernando, rey de Aragón. No dice Isabel, la inscripción es de 1492. No dice Isabel, solo Fernando, porque Fernando e Isabel eran reyes los dos de Castilla y de León, pero Isabel no era reina ejerciente en Aragón, porque en Aragón no podían reinar las mujeres. Eso de la unión política entre Aragón y Castilla, la corona de Castilla y León y la corona de Aragón, en el matrimonio de los Reyes Católicos en 1469 en Valladolid, después cuando Isabel es proclamada reina de Castilla en el 74 y su esposo Fernando Católico, rey de Aragón, en el 79, no es cierto. Jamás hubo una unión política entre la corona de Aragón y la corona de Castilla y de León. La corona de Aragón eran diversos estados donde había reinos, señoríos, condados, ducados, diversos estados que configuraban una organización sin un aparato legislativo común, sin una moneda común, sin una estructura económica común, sin unas leyes comunes, sin unas instituciones comunes. Cada uno de los territorios tenía sus instituciones privativas. En Aragón se siguieron reuniendo las Cortes, hasta que se disolvieron con los decretos de Nueva Planta con Felipe V. Con un paréntesis, Palafox, de una forma un tanto romántica, convocó Cortes de Aragón con motivo de la Guerra de la Independencia, pero una cuestión más romántica que otra cosa, ¿no? Las Cortes se suprimieron, el Justicia se suprimió, la Diputación del General se suprimió, y también en el resto de los reinos, estados y territorios de la Corona de Aragón. Jamás hubo una entidad política, salvo la monarquía, que unificara todo ese conglomerado de estados, territorios diversos, muy diversos, que llamamos Corona de Aragón. Quiero acabar en 15 minutos, me han dicho que una hora estaría bien, sobre los orígenes y el final de la Corona de Aragón. Porque una formación como esta tiene unos orígenes muy divertidos y tiene un final muy convulso. La Corona de Aragón tiene su origen en una carambola histórica. Pedro I, rey de Aragón, conquistador de Huesca, había nacido para ser rey. Era el hijo mayor del primer matrimonio de Sancho Ramírez, el segundo rey de Aragón. Pedro es el tercero. Alfonso Batallador era el segundo hijo varón, del segundo matrimonio de Sancho Ramírez. Por tanto, las posibilidades de que Alfonso Batallador llegara a ser rey de Aragón eran bastante escasas. Y más todavía cuando Pedro I se casó con una primera mujer y tuvo hijo, varón, las mujeres no podían reinar, y después con una segunda mujer, con Berta, la reina de los Mayos, que era un pequeño reino en la zona de Riglos, y que podía haber tenido un descendiente, tuvo un descendiente varón, pero murió un poquito antes de la muerte del propio Pedro I, en 1104, y por tanto del acceso al reinado de Alfonso Batallador. Había muerto su hermano mayor, su medio hermano mayor, Pedro. Había muerto el heredero, había muerto su hermano mayor, Fernando, de su madre, hermano de madre, padre y de madre, ¿no? Le llegó, por tanto, por una extraña carambola, no sé si del destino o de la biología. Alfonso I el Batallador se encuentra con que es rey de Aragón por estas carambolas, por estas muertes, por la biología, con 36 años, si no recuerdo mal. Está soltero. Las crónicas musulmanas dicen que este rey de Aragón es un poco raro, porque prefiere la compañía de hombres a la compañía de mujeres. Bueno, en realidad Alfonso I era homosexual, lo cual, pues allá él, ¿no? Cosa bastante frecuente entre los grandes gobernantes de la historia, como Julio César, Alejandro Magno o Ricardo Corazón de León. 36 años. Está soltero, razones
evidentemente, de su tendencia sexual y tiene que hacerse cargo del reino. No quiere casarse, no quiere tener hijos, a él esas cosas de las mujeres no le van. Pero le dicen los nobles aragoneses que un rey tiene una obligación fundamental, que es engendrar un heredero. Y le buscan novia, la encuentran. La novia es la princesa de Castilla y de León, enseguida reina de León, porque murió su padre Alfonso VI, doña Urraca. En Castilla las mujeres sí que podían reinar. La boda se celebra cerca de Burgos, no sabemos exactamente el día, pero en el mes de noviembre del año 1109. El matrimonio acaba como el Rosario de la Aurora. Esta boda de Urraca de León, la reina, ya es reina de León, y del rey de Aragón, por cierto, Alfonso el Batallador es rey de Aragón y de Pamplona. Entonces, lo que hoy es Navarra, o parte de lo que es Navarra, se había incorporado desde el año 1076 al reino de Aragón y formaban una entidad gobernada por el mismo monarca, dos reinos gobernados por el mismo monarca. Alfonso el Batallador trata, según cuentan las crónicas leonesas, bastante mal a Urraca. La encierra en un castillo. Por cierto, les recomiendo una visita. El gobierno de Aragón tendría que hacer algo al respecto, ¿no? El otro día hablaba con un responsable del gobierno de Aragón de Cultura. La encierra en un castillo que se llama, todavía existe, se llama El Castellar. Está justo enfrente, a orillas del Ebro, en un cortado, en un tajo sobre el Ebro, justo enfrente de Torres de Berrellén. Se puede pasar por una barca o dando toda la vuelta por Aragón, por aquella finca, hace ya un tiempo que estuve por allí, y hay una ermita, ¿no? El castillo está en una posición espectacular. Simplemente ir allí, ver el paisaje merece la pena porque se controla todo el valle del Ebro, todo el valle medio del Ebro, ¿no? Quedan algunos restos del castillo, es bastante grande, queda algún torreón, la puerta de entrada y una ventana gótica que se está cayendo a trozos, que es lo único que queda, ¿no? Pero bueno, el castillo todavía es bastante grande. Ahí encerró Alfonso el Batallador a Urraca. Era un castillo que se había creado y fortificado en los últimos años de Sancho Ramírez, el padre de Pedro I y padre de Alfonso el Batallador, para preparar la conquista de Zaragoza. Un rey homosexual, soltero, sin hijos, ya con 40 años, que lo casan con la reina de Castilla y de León y se unifican desde el punto de vista dinástico estos dos reinos. Desde entonces, Alfonso el Batallador, además de rey de Aragón y de Pamplona, es también rey de Castilla y de León. Alfonso el Batallador no tiene hijos con Urraca, el matrimonio se disuelve por orden del Papa y por razones canónicas, eran primos segundos y por tanto parientes en primer grado y no habían pedido una dispensa papal, y como no convenía, el Papa disuelve el matrimonio. Alfonso I no se vuelve a casar. Un rey, ya con 60 y tantos años, con cierta edad, bastante edad, ahora con 60 años somos unos críos, pero en la Edad Media con 60 años era bastante mayor, y sigue con una idea de conquistar, de ganar tierras, de llegar a esa Tierra Santa conquistando Valencia, llegando hasta Jerusalén si es posible, ¿no? Pero se ha olvidado de tener hijos. Y encima no tiene hermanos que lo sucedan, porque el único hermano que le queda es un joven, un poco más joven que él, un monje llamado Ramiro, será el futuro Ramiro II, que no puede ser rey, no puede reinar según el canon, porque ha sido tonsurado, por tanto, ha tomado las órdenes mayores y además ha sido propuesto como obispo de Barbastro un mes antes de la muerte de Alfonso el Batallador. Por si fuera poco, Alfonso el Batallador emite en el sitio de Bayona, en Francia, un testamento en el mes de noviembre del año 1131 realmente asombroso. No hay ningún testamento igual en ninguna monarquía del mundo. Bueno, no conozco todos los testamentos de todos los reyes, pero se me hace muy difícil pensar que haya algo parecido a esto. Fíjense, el testamento de 1131, firmado en Bayona, que obliga a firmar, está firmado por todos los que acompañaban, todos los grandes señores de Normandía, de Bearn, de Anjou, de Aquitania, que habían de Pamplona, de Castilla, que habían acompañado, de Aragón, que habían acompañado a esta campaña en Bayona a Alfonso I. El testamento dice: yo, Alfonso, rey de los aragoneses, pamploneses, etcétera, etcétera, dejo a mi muerte por mi heredero y sucesor al sepulcro del Señor que está en Jerusalén, y a los frailes que ahí lo guardan y conservan, y al hospital de los pobres que hay en Jerusalén, y al templo del Señor con los caballeros que hay allí,
para defender el nombre de la cristiandad. Es decir, les lega como herederos, como sucesores, como monarcas de Aragón, el reino de Aragón, de Pamplona y de Castilla, a los templarios, hospitalarios y la Orden del Santo Sepulcro. Asombroso. Alfonso Batallador murió a resultas de las heridas recibidas en la batalla de Fraga. ¿A quién se le ocurre ir a Fraga con 60 y tantos años a combatir en un caballo? Muere a resultas de esa batalla, la única que perdió en toda su vida, y unas semanas después, vagando por ahí por los Monegros, ya muy mal, les pide a sus nobles que ratifiquen el testamento de Bayona, lo ratifican, pero esa misma tarde, muere por la mañana, mediodía, esa misma tarde no le hacen ni caso. Una vez que ha muerto el rey, me imagino que alguien diría, ¿respira? No, pues se acabó el testamento. No lo cumplen, llaman a Ramiro II, que está en Huesca, en San Pedro el Viejo, y lo coronan, lo nombran, lo entronizan como rey de Aragón. Ramiro II tiene 40 y tantos años, 46 años. Es un monje. Tampoco se le conocen aventuras amorosas. No ha tenido hijos, evidentemente, aunque los hubiera tenido, que no lo sabemos, no hubiera podido legitimarlos, puesto que hubieran nacido fuera de un matrimonio legítimo, y un rey no puede nacer fuera de matrimonio legítimo en la Edad Media, y tiene que ponerse manos a la obra. Manos a la obra es buscar una mujer para tener descendencia. Él no quería gobernar. De hecho, en cuanto firmó los responsables con el conde de Barcelona, se retiró y dejó de gobernar el reino, aunque nunca renunció a la condición del rey. Ramiro II le buscan varias alternativas, varias mujeres con las cuales pueda tener hijos. Ya es mayor, 46, 47 años cuando se casa, soltero, sin hijos, con muchos problemas políticos. El rey de León, Alfonso VII, que menudo pájaro, está con muchos deseos de ocupar y de apoderarse de Zaragoza. Y Ramiro se retira unas semanas, a fines de ese año 1135, en Besalú, en la Cataluña actual, ¿no? Y allí está con Ramón Berenguer IV. Ramón Berenguer IV tiene 24 años. Hace 3 que ha heredado a su padre, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, que por cierto murió con los hábitos de templario, ¿no? Y lo conoció bien. Varias semanas, varios meses incluso con él en Besalú. Busca un heredero y tiene que casarse, claro, porque el heredero de Aragón tiene que nacer de matrimonio legítimo, matrimonio con arras. Hay 2 posibilidades. Una, proahijar a García Ramírez, un noble que ha sido señor de Monzón y que los pamploneses han dicho, Aragón tiene ahí un monje, no va a defender el reino, nombramos a un rey por nuestra cuenta, proclaman rey a García Ramírez, llamado el Restaurador, lo colocan de rey de Pamplona y Pamplona se separa. Los aragoneses buscan alguna solución. Una solución, como digo, es proahijar a García Ramírez. Ramiro II adopta al señor García Ramírez, una adopción legal, y García Ramírez pasa a ser el sucesor, el heredero. Pero ¿cómo va a ser gobernado Aragón por un navarro? Claro. Los nobles no están de acuerdo y le buscan novia. La novia la encuentran en una mujer, Inés de Poitou. Las relaciones de los reyes de Aragón, de Pedro I, Sancho Ramírez, el propio Alfonso, de todo tipo, con Francia son tremendas, ¿no? Son unas relaciones matrimoniales, políticas, militares, de todo tipo, de alianzas de todo tipo. Inés de Poitou tiene 30 años de edad, es viuda y ha tenido, muy importante, ha demostrado que es fértil, mujer fértil, porque ha tenido 3 hijos y los 3 varones. De su primer matrimonio su marido ya había muerto. Es la mujer perfecta. Alianza política con el Poitou, con Francia, con el norte de Aquitania, una mujer fértil que ha demostrado que puede tener hijos y que, por tanto, imagínense el riesgo de buscarle una mujer que sea estéril y seguimos con el mismo problema, ¿no? De ese matrimonio, que se celebra enseguida, nace una niña, Petronila, justo a los 8 meses y 28 días de la boda. Ahí Ramiro sí que tuvo bastante puntería al respecto, ¿no? Justo 8 meses y 28 días después, 2 faltaban para cumplirse del día de la boda, nace Petronila. El problema es que Petronila es una niña y las niñas, las mujeres, no pueden reinar en Aragón. Pero, según el derecho sucesorio navarro-aragonés, sí que pueden transmitir la potestas regia, el poder real, la sangre real, para entendernos. Ramiro, que no sabe gobernar, que no quiere gobernar, que ha estado siempre metido por ahí por monasterios y por obispados, quiere casar rápidamente a la niña. Claro, con un añito de edad no la puede casar. La
la mayoría de edad en el siglo XII de las mujeres para casarse en Aragón, según los fueros, es de 12 años. Y los chicos, los hombres, de 14. Por tanto, había que esperar hasta los 12 años. Pero se pueden firmar unas capitulaciones matrimoniales, unos esponsales. Ramiro II le da varias vueltas y dice, ¿por qué no este conde de Barcelona, que tiene 25 años, 24, 25 años, con el cual soy amigo, que me ha protegido, que me ha acogido durante aquellos meses del otoño-invierno de 1135, que está soltero, con 25 años, cosa rara, ¿no?, para un gobernante? ¿Por qué no lo caso con ella, con mi chica, ¿no?, con mi hija? Y se firman los esponsales. Ramón Berenguer IV, que es conde de Barcelona y de algunos pequeños condados más por esa zona, acepta estos acuerdos. Estos acuerdos de esponsales se firman en 1137. Este es el documento que da origen a lo que llamamos Corona de Aragón. Les leo un párrafo breve del documento. En el nombre de Dios, yo, Ramiro, estamos a principios de agosto de 1137. Yo, Ramiro, por la gracia de Dios, rey de los aragoneses, te doy a ti, Ramón, conde de los barceloneses y marqués, era marqués de Provenza, a mi hija como esposa, íntegramente con todo el reino de los aragoneses, como mi padre el rey Sancho y mis hermanos Pedro y Alfonso de mejor manera hubieron y tuvieron. Y te encomiendo a todos los hombres de dicho reino, cuando habla de hombres se refiere a los nobles, ¿no?, sobre todo, bajo homenaje y juramento, que sean fieles a tu vida y a tu cuerpo, sin fraude ni engaño, y que te sean fieles por todo el predicho reino. También sobre todas estas cosas predichas, yo, Ramiro, te hago a ti, Ramón, conde de los barceloneses y marqués, que si mi hija muriera antes que él, claro, tengas la donación libre e inviolable de dicho reino, y sin ningún impedimento tras mi muerte. Y entre tanto, todas aquellas anexiones, tradiciones, honores o bienes que consiguiera yo estando vivo, vuelvan a ti. Hecho esto, el 12 de agosto del año de la Encarnación del Señor de 1137. Y especifica perfectamente este testamento de esponsales los dominios de Aragón, del rey, de la reina de Petronila de Aragón. Aragón, fíjense la denominación que es muy interesante, ¿eh? Aragón, Sobrarbe y Ribagorza, que siguen siendo 3 territorios, por lo menos con ciertas diferencias todavía en 1137. Huesca, Barbastro, el condado de Arán, que es parte de Aragón, le mandaré el documento a los valles de Arán para que lo tengan, ¿no?, y el reino de Zaragoza, que son los territorios conquistados por Alfonso Batallador. Los dominios de Ramón Berenguer IV, del conde de Barcelona, son el condado de Barcelona, el condado de Gerona, el condado de Eusona, el condado de Besalú y el condado de Cerdaña Sur, la Cerdaña Sur. Estos son los territorios que se integran con estos esponsales, con estos acuerdos, con estas capitulaciones matrimoniales. Ramón Berenguer IV pasa a ser el gobernante, quien detenta el poder, quien ostenta el poder en Aragón. Pero no es el rey de Aragón. El rey sigue siendo Ramiro. Y la que transmite la realeza es Petronila. El dilema que se plantea ahora es tremendo, ¿no?, de quién son las tierras que se conquisten cuando el rey de Aragón sea a la vez el conde de Barcelona, o el príncipe de Aragón, como se llamará Ramón Berenguer, sea también conde de Barcelona. ¿De quién será Fraga, que conquista Ramón Berenguer IV? No ha podido Alfonso I, la conquista Ramón Berenguer. ¿De quién será Lérida, que también la conquista Ramón Berenguer? O Tortosa, también conquista de Ramón Berenguer. O Teruel, conquista de su hijo Alfonso II, el hijo de ambos, de Petronila y de Ramón Berenguer, siendo todavía un niño. Pero en fin, Teruel, o Alcañiz, o Morella, o Mallorca, o Valencia, o Sicilia. ¿De quién serán esos territorios? ¿De Aragón o del conde de Barcelona? ¿Del rey de Aragón, del reino de Aragón o del conde de Barcelona? O las tierras que se incorporen a partir de este matrimonio de forma pacífica por matrimonio o por otras adjudicaciones como el condado de Urgel, la Provenza, el señorío de Montpellier o más adelante el reino de Nápoles. No está claro. Jaime I lo resolvió de forma bastante chapucera. Esta calle la de al lado se llama Jaime I. Yo la quitaría, porque gracias o por desgracia a Jaime I, Aragón no tiene playa. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Salou, por cierto, en Salou, Pedro I instituyó
una parroquia, quizá por eso los aragoneses vamos a Salón, ¿no? Instituyó una parroquia que era de Aragón, como Oropesa, Peñíscola y Castellón de la Plana, que fueron conquistas aragonesas de Pedro I y tierras de Aragón durante muy poquitos años a principios del siglo XII. Esa boda, ese matrimonio, con estas capitulaciones, son el origen de la corona de Aragón. Petronila y Ramón Berenguer IV se casarán cuando Petronila cumpla los 12 años de edad, y por cierto, Petronila tiene una fecundidad extraordinaria, ¿no? Porque empieza a tener hijos, el primero lo tiene prácticamente a los 9 meses de casarse, y luego empieza a tener hijos. Muchos de ellos van muriendo, la mortalidad infantil en la Edad Media era tremenda, más del 50% de los niños morían antes de cumplir el primer año, pero uno de ellos, un varón, sobrevivió, Alfonso II. Ese Alfonso II, hijo de la reina de Aragón y del conde de Barcelona, es el primer soberano que desde su nacimiento, ya tiene los derechos feudales del reino de Aragón y del condado de Barcelona. Petronila queda embarazada, como les digo, al poco de casarse. Y las embarazadas también tenían un alto riesgo de mortalidad. Emite un documento, su testamento. Está embarazada, a punto de parir, y como era peligroso el parto en aquellos tiempos, y más a esa edad, y sobre todo el primer parto, Petronila emite un testamento en 1152. Dice: yo, Petronila, reina de los aragoneses, yacente y ocupada en el parto en Barcelona, concedo, doy y firmemente entrego al hijo que está en mi útero y que Dios mediante vendrá, todo el reino aragonés, con todos los condados, episcopados, abadías y con todas las pertenencias de este reino, tal cual tuvo y poseyó el rey Alfonso, se refiere al batallador. Y con esta condición, que mi señor y marido Ramón, conde de los barceloneses, tenga y posea íntegra y fuertemente bajo su imperio y donación todo el dicho reino, con todo su pertinente honor por todo el tiempo de su vida, y que después de su muerte permanezca todo el predicho reino íntegramente para dicho hijo. Si dicho hijo muriera, el que lleva su primer hijo, su primer heredero, ¿no? Si dicho hijo muriera, el hijo legítimo, todo el dicho reino y su honor, así lo tenga y lo posea, como el rey Alfonso. Si naciera una hija de mi útero, que mi marido la dote honoríficamente, y la dote mi señor con honor y con dinero como mejor le plazca, pero que mantenga mi señor marido, mi señor esposo, el poder en este reino. Las niñas no podían reinar, pero podían transmitir la potestas regia. Alfonso II instaura una dinastía de reyes que da origen a esa corona de Aragón, en la cual el conde de Barcelona ha incorporado todos estos condados, todos estos territorios, y la reina Petronila los otros que les he citado. Así se mantuvo la corona de Aragón durante muchísimo tiempo. Desde 1137, o si ustedes quieren, desde el nacimiento de Alfonso II, este niño no es Alfonso II, este morirá. Alfonso nació un poquito más tarde, durante muchísimo tiempo, hasta el último de los Austrias, Carlos II. Como saben ustedes, Carlos II, el hechizado, muere en el año 1700. Ha sido hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de primos hermanos. Los Austrias se han casado entre ellos permanentemente, primos con primas, primos hermanos, a veces en condición doble, primos hermanos por parte de padre, madre, madre, padre, ¿no? Claro, imagínense con esta consanguinidad cómo llegó el pobre Carlos II al mundo, un auténtico desecho humano, ¿no? Lean ustedes alguna biografía al respecto y verán qué hombre tan peculiar, qué rey tan peculiar. Esa corona de Aragón que se incorporó con el matrimonio de Isabel y de Fernando, los reyes católicos, a la nueva monarquía hispana, y que estuvo a punto de romperse en varias ocasiones, por cierto, y que también la biología la dificultó. Fíjense, en 1506 muere Isabel la Católica. Perdón, en 1504. En 1504, el 27 de noviembre, en Medina del Campo muere Isabel la Católica, de un cáncer de útero muy doloroso. Isabel la Católica sabía el tipo de marido que tenía, que era un pájaro de cuidado, ¿no? Fernando el Católico. Yo a Fernando el Católico le calculo unos 300 hijos, aproximadamente. Fuera del matrimonio. Isabel sabe perfectamente, era una mujer tremendamente inteligente y muy especial, sabe perfectamente quién es su marido. Y sabe
que si su marido vuelve a casarse y de ese segundo matrimonio nace un niño, porque habían tenido los hijos católicos varios hijos, pero solo un niño, un varón, el príncipe Juan, que murió en 1497. Alguna crónica dice que murió de tanto hacer el amor con su mujer, Margarita de Austria, ¿no? Bueno, a saber, la hermana de Felipe el Hermoso. Sabe perfectamente Isabel, porque conoce las leyes de Castilla y León y las leyes de la Corona de Aragón, que si Fernando el Católico, que tiene una hija, bueno, tiene varias hijas, pero no tiene hijos varones con ella, con Isabel, sabe que si nace un niño de un segundo matrimonio, ese niño será el rey de Aragón, pero no será el rey de Castilla, claro, porque la reina de Castilla será Juana, porque Fernando ya no es rey de Aragón. El día que muere Isabel, muere a mediodía, a las 6 de la tarde firma el primer documento y ya no firma como rey de Aragón, como rey de Castilla, firma solo como rey de Aragón. Le hace prometer, le hace jurar unos días antes de morir, y lo firma, está el documento, se conserva, que jamás se volverá a casar, para que Juana la Loca transmita la corona de Castilla y de León por Isabel y a través de la sangre real, con quien se case, en este caso con Felipe el Hermoso, se había casado a sus hijos, Carlos V, etcétera, transmita la corona, la sangre real y la corona de Aragón, del reino de Aragón. Le hace jurar que nunca se casará. Y Fernando el Católico se lo jura y se lo firma. 2 meses después ya estaba preparando su segundo matrimonio. Y se casó. Se casó 7 meses después de la muerte de Isabel con una joven francesa, tenía 19 años, Germana de Foix, a la cual le hace un hijo legítimo, el príncipe Juan. Nació en 1509, en abril, vivió unas pocas horas, 12 horas, murió. Dio tiempo a bautizarlo, pero murió enseguida. Si ese niño hubiera sobrevivido, ese niño hubiera sido rey de la corona de Aragón, pero no rey de la corona de Castilla y León, que hubiera sido Juana, ¿no? Hubiera seguido siendo Juana. Y las dos coronas se hubieran separado. Fíjense qué cosas más raras tiene la historia. El final de la corona de Aragón, después de esta larga peripecia que nos llevaría muchísimo tiempo. Por cierto, hay un libro muy interesante que les recomiendo, si no lo tienen, que lo compren, que se llama La Corona de Aragón, manipulación, mito e historia, donde cuenta algunas cosas al respecto. El final de esta historia de la Corona de Aragón tiene lugar precisamente en esa guerra mal llamada de secesión por ciertos pancatalanistas, que en realidad es una guerra de sucesión a la corona de los reinos de España entre la monarquía de los Austrias y la familia de los Austrias y la familia de los Borbones. Antes había habido algunos intentos de segregación. Entre 1462 y 1472, Cataluña se quiere separar de la corona de Aragón. Hay una guerra en Cataluña, la guerra de Cataluña, en esos 10 años, en la cual los catalanes proclaman como conde de Barcelona a Luis XI de Francia, a Enrique de Castilla, a Pedro de Portugal, a todo monarca bicho viviente que aparezca por allí, casi ninguno quería ser, ¿no? Al duque de Lorena, un montón de gente ninguno quiere, ¿no? Hasta que Juan II, el padre de Fernando el Católico, entra en Barcelona con las tropas y somete al condado de Barcelona a la disciplina del rey de Aragón, del rey de la corona de Aragón. Hubo otra gran rebelión en 1640, la famosa guerra de los segadores, la guerra de los segadores, que comienza el Corpus Sangriento, el día del Corpus, era el 7 de junio de 1640, cuando una revuelta popular de estos segadores asalta el palacio del virrey de Cataluña, de Felipe IV, del virrey de Felipe IV en Cataluña, y lo ejecutan, ¿no? Lo matan. Pau Claris proclama presidente de una especie de extraña república, muy extraña porque le ofrecen la corona condal de Barcelona a Luis de Francia, ¿no? Al rey de Francia. Pero en fin, por fin, en 1700, esa guerra de sucesión entre los Austrias y los Borbones desencadena una serie de episodios terribles, con una guerra civil, con una guerra entre Austrias y Borbones, donde unos y otros se decantan una y otra vez de un lado y de otro. Fíjense, cierta historiografía catalanista muy simplona nos presenta algo así como una guerra entre Cataluña y el resto de la monarquía de los Austrias. No es verdad. Cataluña proclamó a Carlos de Austria, al archiduque, como rey de España. Pero luego se decantó por Felipe de Borbón. Aragón hizo lo mismo. Por cierto, Madrid, que al final fue recompensado por los Borbones, la ciudad de Madrid se proclamó a favor de los Borbones, a favor de a favor de los Austrias, de Carlos de Austria, aunque luego se decantó a favor de Borbón. Es decir, Cataluña, Aragón, Barcelona, Cervera, Zaragoza, Madrid, Valencia, pasaban de un lado a otro. Bueno, Valencia se mantuvo siempre del lado de los Austrias, ¿no? Pero pasaron de un bando a otro a lo largo de esta guerra. La guerra la ganaron los partidarios de los Borbones.
Y Felipe V de Borbón, el nieto de Luis XIV, el nieto del rey de Francia, instauró esos decretos de nueva planta donde fueron suprimidas durante varios decretos, varios documentos, fueron suprimidas todas esas instituciones que os he dicho antes, que eran privativas de los reinos, estados de la Corona de Aragón. El último episodio de esta guerra tiene lugar el 11 de septiembre de 1714 en las trincheras de las murallas de Barcelona, allá en donde está actualmente el museo, antes el mercado del Bor. Allí había un personaje que todos los 11 de septiembre es homenajeado por todos los partidos políticos catalanes, desde el Partido Popular hasta, bueno, los de las CUP creo que no, pero todo se andará. Rafael de Casanova es uno de los defensores de Barcelona. En algunos sitios se habla que Rafael de Casanova es el mártir de la independencia no lograda de Cataluña en 1714. Rafael de Casanova salió vivo de aquel asedio, se retiró, era un abogado, volvió a ser abogado en ejercicio y murió bastantes años después, ya mayor, retirado plácidamente en Barcelona. Les voy a leer 3 líneas del discurso de la arenga que hace Rafael de Casanova a las tropas austracistas que están defendiendo Barcelona frente al ataque de las tropas de Felipe V de Borbón. No diga la malicia o la envidia que no somos dignos de ser catalanes e hijos de nuestros mayores. Por nosotros y por la nación española peleamos. Esta arenga la hizo Rafael de Casanova con la bandera de Santa Eulalia, no con la estelada, con la bandera de Santa Eulalia, patrona en competencia con la Merced de Barcelona. Ahora sí, la Corona de Aragón pasó a ser historia. Nada más y muchas gracias. Sí. Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, te tomamos la palabra para que el próximo curso nos ofrezcas una conferencia e intentaremos a ver si somos capaces de organizarla, al menos que no se nos vaya la gente, o no sé cómo. Es lo peor que me sabe hoy, el que se ha tenido que ir personal y que algunos pues han podido interpretar mal el que no se han podido quedar en esta sala y han tenido que ir abajo o irse a la calle. Todo esto se graba, el que quiera escuchar esta conferencia la podrá escuchar, pues supongo que dentro de 48 horas la tendremos subida a YouTube. Y les recuerdo la conferencia del día 21, que a ver si después de tener hoy tantísimo personal, el próximo día nos quedamos muy reducidos. Y sin más, ya pasamos al coloquio. Es cuestión de levantar la mano, ser breves y concisos para que puedan intervenir muchas personas y está abierto ya el debate. Sí, allí tenemos un señor que... Bueno, es que yo pensaba que la guerra del segador se produce porque el conde duque de Olivares, en la guerra de los 30 años, quiere poner impuesto a Cataluña, que no pagaba impuestos, y además no tenía derecho a defender el ejército castellano, sino en caso de que peligrase su propio territorio. Entonces, la Generalidad pide ayuda a los segadores le imponen unas condiciones inaceptables, se sublevan y entonces los muy patriotas catalanes se pasan al bando francés, al bando protestante, porque era la guerra de los 30 años. Y entonces, casualmente, con todo Rocheleer y tal, Francia estaba al lado de los protestantes. Y entonces Cataluña, muy patriota, pues se hace francesa. O sea,
no quieren pagar Lo cual no está mal. impuestos a los castellanos y ahora pagan impuestos y son más sometidos porque les suprimen todas las leyes, porque los franceses en ese aspecto son muy chauvinistas. Oye, eso es muy vergonzoso y hay que decirlo, Como lo de la bandera, eso de el señor que le pasa la mano y mancha la sábana. Pero hombre, si desde que muere Carlos el Calvo, o sea, si Carlos el Calvo muere 30 años antes que Wilfredo el Velloso, ¿cómo le pudo hacer en esa diferencia de muerte y vida en la donación de la bandera? La bandera, hay muchas historias, pero parece ser que la más aceptable es que es una bandera vaticanista, porque cuando Sancho Ramírez se hace vasallo del Vaticano, los pergaminos pasaban con una cintita que estaba el amarillo, que representa la pureza a Dios, y el rojo, que significaba el colegio cardenalicio. Eso es lo que parece ser lo más cercano, que es el origen de la bandera. Además, esa bandera hasta Alfonso II no se usa como tal. En lo de la guerra, tiene usted toda la razón, y además hay una magnífica tesis doctoral publicada por la Institución Fernando Católico de Enrique Solano, profesor de Historia Moderna en nuestra facultad, sobre la guerra de Aragón y Cataluña, 1640 de los segadores. Tiene razón que fue evidentemente por no querer pagar impuestos y porque no he contado todo el periodo largo intermedio de la Corona de Aragón, pero evidentemente ya desde los Reyes Católicos empieza a haber un proceso de centralización del Estado de los Reyes Católicos y después con los Austrias, que van poco a poco minando esas peculiaridades, esas instituciones privativas que tenían la Corona de Aragón, el Reino de Aragón o Cataluña, evidentemente. Y es una cuestión de impuestos sobre todo y de rebelión. Otra cosa es que quisieran ser franceses, le ofrecen la corona también a... Bueno, Clarís, el representante de la Generalitat, plantea una especie de república, pero le ofrecen que el soberano de esa república, cosa rara, sea precisamente el rey de Francia, ¿no? Tiene razón. En cuanto a la bandera, también tiene razón. Mi opinión es que Sancho Ramírez, que no tiene muy claro que el reino de Aragón sea un reino como debe ser y que no ha sido nunca ratificado por el Papa, hace un viaje a Roma. Sancho Ramírez se fue a Roma en el año 1068. Hacía 4 años que era rey de Aragón. Su padre Ramiro I, el primer rey de Aragón, nunca se llamó, en los documentos originales, nunca se llamó rey de Aragón. Ramiro I firma siempre como Ranimirus, hijo del rey Sancho, de Sancho de Navarra, o como quasi pro rege, casi como rey. Sancho Ramírez, que no lo tiene muy claro, se va a Roma y allí el Papa le concede ser vasallo de la Santa Sede, vasallo de San Pedro. Y obviamente los vasallos tomaban los colores feudales de sus señores y el color de la Santa Sede hasta 1804, hasta el pacto con Napoleón, ahora es el amarillo y el siena, como ven ustedes las banderas del Vaticano, ¿no?, que tienen esos dos colores, hasta 1804 eran el amarillo y el rojo. Y efectivamente todas las bulas, en cualquier archivo, aquí hay bastantes bulas en archivos aragoneses, ¿no?, bastantes bulas de los papas, las bulas de los papas, las bolas, los sellos de plomo de los papas, tienen las cintas de cáñamo o de seda amarillas y rojas. De ahí se toman los colores, ojo, no de la bandera de Aragón, ni la bandera de Cataluña, son los colores del señor rey de Aragón, en tanto en cuanto vasallo del Papa. Por cierto, no era gratis. El rey de Aragón tenía que pagarle 500 monedas de oro al Papa, que no todo es gratis en la Iglesia, a cambio de haber recibido esa ratificación de ser un rey con todas las de la ley divina. Es cierto. Sí, ¿más preguntas? Hay algunas sillas por ahí, algunas butacas libres que pueden sentar. Buenas tardes. 2 cuestiones que me vienen a la memoria. Una es
con el contexto histórico actual, o sea, el contexto, digamos, en la actualidad, cómo se está tratando la historia. Yo nací en Bilbao y me he estado dando cuenta, cuando voy por allí, de cómo también interpretan la historia en el País Vasco con respecto a lo que es. Si nos fijamos en el escudo del País Vasco actual, autonómico, vemos que son los tres señoríos vascos, los tres señoríos del Vizcaya, el de Álava y el de Guipúzcoa, que eran, digamos, vasallos de Castilla. El caso es que el País Vasco se ha inventado una nación que no existe, luego han sacado también las interpretaciones que han sacado y luego han pasado por encima el tema de lo que eran cuando voy, por ejemplo, a Guernica y se ve la Casa de Juntas, se hunde sus raíces en el siglo XVI o XVII, pero claro, ahora, pues cuando ves los libros también de texto, no de texto, pero sí cuando ciertos partidos políticos hacen sus interpretaciones, me viene a la memoria lo que ha pasado con Cataluña, aunque esto se ha ido disparando con el tema catalán. Y luego me viene a la memoria otra cuestión con respecto a Jaime I y al tema de que la zona de Lérida y esto pertenecían en el Primer Testamento, según Jaime I, a Aragón. Me viene a la memoria el instructor, digamos, de Jaime I, que fue Guillem de Monrodon, que por su nombre será el origen catalán, y precisamente en Montón se hace una recreación histórica de este personaje con la infancia de Jaime I. Entonces yo no sé si, tratando un poco paralelismo con lo que estaba comentando con el tema de que Lérida y esa zona de lo que ahora llamamos la franja era Aragón. De hecho, Lérida está muy junta con lo que es ahora Aragón, porque prácticamente está a 10 kilómetros de la Muga. Entonces, solamente era esas dos cuestiones. Muchas gracias. Muy rápidamente. Efectivamente, la manipulación de la historia y falsificación también en el País Vasco se ha hecho de forma exagerada. Sabino Arana Goiri, el fundador del PNV a fines del siglo XIX, se inventó un País Vasco, atávico, se inventó una patria vasca. Nunca ha habido una nación vasca independiente, jamás. Y siempre ha habido una serie de territorios bajo señores feudales, el señorío de Guipúzcoa, los tres señoríos históricos diríamos, había más, pero en fin, para entendernos, Guipúzcoa, Álava, que Álava siempre se considera más castellana incluso que vasca, ¿no? Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Sabino Arana Goiri, lean ustedes sus libros. Yo he leído algún ejemplar de alguna de sus obras en la Biblioteca María Moliner, no la del Ayuntamiento, sino la de la Universidad, ¿no? La Facultad de Letras, ahí en el campus San Francisco. Si su cerebro no resiste, cosa que es peligroso, leer a cierta gente es muy peligroso. Sabino Arana Goiri nunca habla de los vascos, habla de los vizcaínos, por cierto con B. Habla el vizcaíno, que es elegante, altivo, frente al español, el maqueto, incluye a los alaveses, por cierto, que es bárbaro, que es salvaje, es tremendo, ¿no? Es un invento dentro de esa historiografía, de ese romanticismo del movimiento de la Renaissance que tiene su origen también, que tiene su espejo en el País Vasco con Sabino Arana y otros padres, entre comillas, de la patria, entre comillas, vasca, pero que ocurre lo mismo en Alemania, o en Italia, exactamente lo mismo. En Italia se crea un Estado artificial, con Garibaldi y con Víctor Manuel, el rey Víctor Manuel, un Estado artificial, donde a veces... exactamente, es ese gran movimiento de la Confederación. Por cierto, a resultas de lo que ha ocurrido a fines del siglo XVIII con las revoluciones francesa y norteamericana, que han creado, sobre todo la norteamericana, un Estado federal o confederal con la guerra de secesión entre el norte y el sur en los Estados Unidos. Por tanto, es un invento de la historiografía romántica vasca, igual, y alguna novela también muy interesante. En el caso de Lérida es una incorporación a la Corona de Aragón después de que se ha celebrado ese matrimonio y esos documentos. Lérida es proclamada como un marquesado, Fraga una baronía y Tortosa otro marquesado. Durante el tiempo que va de la conquista de estas tres ciudades y su territorio, desde 1149 hasta mitad del siglo XIII, no está muy claro que pertenezcan ni a Aragón ni a lo que será más tarde Cataluña.
Es más, en Lérida sabemos perfectamente, aparte del testamento, el primer testamento de los tres, el primero de Jaime el Conquistador, sabemos perfectamente que en el mercado de Lérida la moneda que corría era el sueldo jaqués y no el croat de Barcelona, no el sueldo, para entendernos, de Barcelona, sino el sueldo jaqués. Lérida quiere participar, si no recuerdo mal la fecha, en las Cortes de Daroca de 1229. Y los aragoneses le dicen que nanay, que eso es un privilegio y que no tiene Lérida ese privilegio. Y durante algún tiempo, entre 1149 y 1258, sino 56, durante ese siglo, más o menos, Lérida, Tortosa y Fraga no tienen una inscripción clara. Y siempre aparece el marquesado como una especie de territorios independientes. Claro, decir que Lérida ha sido catalana desde los tiempos de Adán y Eva, pues es un poco raro, porque en Lérida ha habido, durante la Edad Media, más tiempo gobernantes musulmanes en una ciudad musulmana que gobernantes cristianos. Con Tortosa pasa lo mismo. Hasta que Jaime I, que políticamente es un desastre, empieza a hacer testamentos, tratados imposibles, tratados desastrosos, firma un tratado con el rey de Francia, el Tratado de Corbeil, que bueno, a cambio de una cuestión absolutamente de referencia en los arcanos de la historia, y es que el conde de Barcelona era vasallo del rey de Francia desde los tiempos de Carlomagno, desde los tiempos de principios del siglo IX. Barcelona es una conquista de los francos, de los carolingios. Firman un tratado, el de Corbeil, de 1258, por el cual, ojo, hay que ser bastante estúpido, o tonto de baba, que decimos aquí. Jaime I firma un tratado por el cual Francia se queda con el señorío de todos los territorios del sur de Francia que eran señoríos de los reyes de Aragón, de los reyes de la corona de Aragón, Aquitania, toda la zona de Toulouse, del condado de Toulouse, toda la zona de la Provenza, toda la zona de la Septimania, para que nos entendamos, desde el centro de los Pirineos hasta el Ródano. Niza, Marsella serían hoy en día de la corona de Aragón, no estaría fantástico, ¿no? Qué pena. Todo ese tratado, a cambio simplemente de que el rey de Francia renuncie a ser el señor feudal del conde de Barcelona. Por cierto, Fraga, que según el segundo y el tercer testamento de Jaime I, forma parte de Cataluña, evidentemente, porque está a la izquierda el casco. Ahora no, ahora la mayor parte está en la orilla derecha, pero la Fraga histórica, el casco viejo, está a la izquierda, en la margen oriental del río Cinca. Fraga estuvo en disputa estuve yo además en un tribunal de tesis doctoral hace unos años en Barcelona, de un aragonés que hizo la tesis sobre la baronía de Fraga, hasta 1389, en lo que hay un documento que se decide que sea aragonesa. Fíjense ustedes los límites ahora administrativos entre Aragón y Cataluña, que en Fraga hace una cosa rara, ¿no? Hace una cosita así. Bueno, porque se decidió que Fraga, que estaba ya a orillas del Cinca, fuera aragonesa, pero durante mucho tiempo estuvo en disputa. Y con Lérida y Tortosa, menos tiempo, hasta el segundo testamento de Jaime I, pero en Aragón no les dejamos a los leridanos, a los ilerdenses o leridanos, no les dejamos que participaran en las Cortes de Aragón y, por tanto, pues acabaron siendo parte de Cataluña, ¿no? Con Tortosa pasa exactamente lo mismo. Sí, aquí hay una pregunta ahora y otra detrás. ¿Hay asientos libres? Siéntese los que puedan. Dos preguntas, gas y comentarios. Yo he ojeado la enciclopedia catalana. Te puedo decir que hay montones de próceres aragoneses que figuran allí. Entre ellos Jesús Moncada, entre ellos Pablo Bruna, entre ellos Segundo de Chomón, etcétera, etcétera, etcétera. Igual que ahora hay un intento de apropiación de la generación de escritoras de Sigena del siglo XVII a la que estaba Ana Barca de Bolea, diciendo que eran escritoras catalanas, porque escriben en catalán, porque tienen una madre catalán. Quiero recordar a todos que hay 100 y pico mil aragoneses que hablan catalán. Que hablan catalán como primera lengua. Es catalán. Llámalo chapurreo, llámalo como quieras llamarlo. Pero es catalán. Y el mejor escritor catalán de los últimos años era aragonés, nacido en 1500. La mejor novela catalana es Camino de Sirga, escrita por un aragonés llamado Jesús Moncada, etcétera, etcétera, etcétera. Premio a Peles Mestres de las letras catalanas, otras muchísimas cosas. Y otra cosa que te quería comentar. ¿Cómo ves la labor que hizo Jordi Pujol, que catalanizó a muchos castellanos, que eran los peores del asunto, después de 40 años controlando lo que es los circuitos culturales
los libros de texto, Sí. porque ahora vete a buscar un sitio donde haya tres vías lingüísticas para estudiar en Cataluña. Creo que no habrá ningún colegio que estudien las 3 vías lingüísticas, que es el idioma extranjero, el catalán y el castellano. Dudo muchísimo que haya, donde tengan en igualdad de condiciones los 3 idiomas, me imagino, o me supongo, la labor que hizo él, porque me imagino que los discursos que echaba a los andaluces en la feria de la Sevillana de Barberá, en la feria de abril, perdón, de Barberá del Vallès, y que el acto más importante de Cataluña que más gente reúne, es el Festival de la Sevillana, que organiza Radio Teletasi en el mismo sitio, que yo he visto alguna vez por televisión y transmitido, y hay hay casi más de 1 millón de personas que están oyendo a Icor del Rocío y a los amigos de Giner, y etcétera, 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 y Puyol va a dar el discurso antes a la feria. Iba, perdón. Bueno, ya me he perdido un poco, pero Jesús Moncada, efectivamente, es un autor de mequinenza, al cual, por cierto, la Asociación de Escritores le hicimos un homenaje en Fraga en el último congreso. Es decir, que lo reconocemos como un gran autor nacido en Mequinenza, por tanto aragonés de nacimiento, pero que escribía en catalán. Como grandes escritores polacos han escrito en inglés. Y hay algún premio Nobel polaco que escribe en inglés, ¿no? Más de uno. No entro en cuestión de lenguas, que es mi opinión es que una lengua, las lenguas las habla la gente con modismos locales, y que una lengua se convierte en un idioma cuando existe una gramática. La gran ventaja del castellano en la península ibérica sobre el resto de las lenguas de la península ibérica, quizás salvo el portugués, especialmente por la gran literatura portuguesa del siglo XVI, es que Nebrija hizo una gramática en 1499. El catalán no tuvo una gran gramática hasta la segunda mitad del siglo XIX, y el aragonés no la ha tenido, si no recuerdo mal, hasta 1970, si no recuerdo mal. Entonces, cuando no hay una gramática que fije el lenguaje, la gente habla modismos locales. En el siglo XIX, esto está documentado, en el siglo XIX, cuando bajaban a la gran expansión industrial de Cataluña de la segunda mitad del siglo XIX, cuando comienza en el ensanche, en las fábricas, bueno, toda esa época, ¿no? Y bajan muchos payeses de la zona del Ampurdán, de la zona de Gerona, a trabajar a Barcelona, hablaban catalán, claro, pero no entendían el catalán de Barcelona. Pero bueno, yo no entiendo el español de Jaén. A mí un señor en Jaén le pregunté por la catedral y me dijo, sí, ahí está la Virgen de la Pancá. Intenté traducir que era la Virgen de las Pancá. Bueno, pues la Virgen de las Pancá era la Dolorosa, la Virgen de la espada hincada, la Virgen que tiene el puñal en el corazón, la espada hincada era la Pancá. Claro. Por eso, hasta que no se normaliza mediante una gramática, es muy complicado hablar de un idioma. Además, intervienen razones políticas, que además los idiomas creo que tienen que existir para que la gente se entienda. Y yo, si voy a China, no sé chino, intentaré que me entiendan en lo más parecido que sea. Y si hablo en un idioma que conozco, pues intentaré que me expliquen. Y haré un esfuerzo para que me entiendan. Imagino que si la persona que habla conmigo es educada, eso no sé si es que nos echan o... No, que es... perdón. Sin marcha. Perdone. Sí. Salga, me callo mientras... Gracias. Por tanto, no entro en cuestión de lenguas y de idiomas. Y en cuanto a lo de Jordi Pujol, pues bueno, Jordi Pujol tenía graneros de votos en todas partes, y me imagino que cuando iba a la Feria de Andalucía en Barcelona o en Santa Coloma de Gramenet o el Hospitalet, pues iba a buscar votos y bebía en cerveza en la fiesta de Oktoberfest, y la hacen, que no sé si la hacen en Barcelona, bebería vino en porrón o fino en la Feria de Andalucía, y si había que ponerse pues un cachirulo en las fiestas del Pilar, se lo ponía, yo qué sé. Y luego la gente hace lo que le da la gana. A veces hacen cosas muy raras, pero hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces no tengo opinión a ese respecto, sencillamente porque Jordi Pujol me parece un sinvergüenza y no lo quiero decir. Sí. Hola, buenas tardes. Esta conferencia yo la he escuchado y le puedo decir que chapó.
Le he escuchado también en la cátedra Cervantes y chapó. Tengo sus libros, todos, y los he leído. Vale, vale, que me estoy sofocando mucho. No. Que soy muy sensible para estas cosas. Luego viene la parte negativa. Me gusta mucho el libro que fue La Corona de Aragón. Y la historia de Aragón. Y la corona de Aragón. Yo voy mucho a Cataluña. Tengo un hijo allí trabajando. Pero no veo de que allí se fomente un poco lo que es la historia de la corona de Aragón. Usted lo fomenta. Usted sabe cuál es la corona de Aragón y nos la explicó aquí ahora mismo. Entonces, me gustaría, si puede ser, por supuesto, de se organizase algunas conferencias en Cataluña de explicarles, si puede ser, si nos deja, y todos estos pequeños follones, de explicarle realmente qué es la corona de Aragón. Yo cuando voy a Cataluña, ya le he dicho que voy muchas veces. En mi troller, en mi maleta, llevo una cinta de la Virgen del Pilar de Aragón, pero pongo Corona de Aragón en el rotulador. Sí, la tengo. Y la llevo siempre. Porque no es... Y he visto y hemos ido con mi mujer a sitios por ahí, incluso yo lo diré, el sur de Francia, sí, en la Aquitania, sí, pero donde están los Carcassonne. Carcassonne, sí. Y pone que era de Cataluña y me cabreaba. No, es de Aragón. Cataluña... No fue, ponía al rey de Aragón, Pedro I, Pedro II. No. Fue un rey de Aragón, no de Cataluña. Cataluña fue un condado. Barcelona fue un condado. Barcelona. Condado de Barcelona. Y eso no lo saben ellos. O no lo quieren saber, mejor dicho. Bueno, y creo que hay que darle un poco de historia, enseñarle un poco de historia a ellos. Yo iba bastante a Barcelona y a otras ciudades de Cataluña a dar conferencias o a seminarios en la universidad. Es muy raro, es una casualidad. Desde que salió este libro de La Corona de Aragón, Manipulación, Mito y Historia, hace 3 años, 4 ya, casi, no me llaman. Lo cual no quiere decir que no esté dispuesto a ir cuando me llamen. Mire, ¿cómo está la cosa? La Corona de Aragón, Manipulación, Mito y Historia se presentó 2 veces en Barcelona. La primera en mayo de 2014 en la Casa de Aragón, allí en la calle Costa. Un sitio estupendo, por cierto. Poco antiguo ya, pero estupendo, donde hay muchos aragoneses. La presentación estaba lleno de gente, pero fue casi clandestina. No se atrevieron a poner el título de la conferencia, un cartelito en la puerta. Volvimos a presentarla en la Casa del Libro, la librería más importante de Barcelona, de Paseo de Gracia, en el mes de noviembre de ese año. Cuando llegamos con el editor, con Javier Lafuente, el editor de 12 Robles, había un enorme pantallón de 3x2, más o menos, o de 2x2, de plasma, allí. No estaba Rajoy, pero había un plasma, que ponía José Luis Corral, hoy se presenta La Corona de Aragón. Y el subtítulo, Manipulación, Mito y Historia, no estaba en el pantallón. Entonces, cuando suele recibirme el encargado, el responsable de la Casa del Libro, que por cierto es de Planeta, yo publico en Planeta, hay que tener una cierta diferencia de los autores de la casa, ¿no? Aunque nada unido a la competencia. Pero bueno, yo le dije, oye, ¿os habéis dejado el subtítulo? Y me dijo, hombre, es que no cabía muy bien. Hombre, estaba Javier Lafuente, ¿eh? El 2x2 tenían miedo. También hubo mucha gente, ¿no? Y también fue medio clandestino. Desde el año 2014 que salió ese libro, yo cuando hago promociones de mis novelas, Los Austrias, etcétera, etcétera, antes hacía 2 días enteros en Barcelona y como estamos muy pocos y además esto no se va a grabar, lo cuento, ¿no? La responsable, la jefa de prensa del Planeta, hace el año pasado, cuando salió Los Austrias 1, el vuelo del águila me llamó un poco preocupada, es catalana, por cierto, y me dijo, José Luis,
que me han dicho en todos los medios de comunicación públicos, de Cataluña, que tú no. Cuando he hecho siempre ruedas de prensa con mis anteriores novelas, ¿no? Que tú no, que Corral no. Bueno, pues esto es censura. Entonces yo estoy dispuesto a ir a Gerona donde me llamen. A lo mejor tengo que ir con los Mossos de Escuadra de escolta, ¿no? Pero bueno, no creo. Por cierto, para que no sirva como una crítica ni a Cataluña ni a la historia de Cataluña. Cataluña tiene una historia extraordinariamente interesante, mucho más interesante que la que manipulan. La historia de la gente es más interesante que la historia del poder. Y la historia que cuentan en Cataluña es una historia interesada de un poder. Un poder que está intentando justificar. Perdón, entre paréntesis, yo no entro ni salgo, puedo entrar y salir, pero ahora no entro ni salgo en los sentimientos de independencia de los catalanes o del 47,3% de los catalanes. Me parece muy bien, ¿eh? Y creo que tienen derecho a decir, a pensar y a opinar. Pero lo que no pueden hacer es utilizar, falsificar la historia de todos para justificar una posición política que me parece muy legítima y muy respetable del presente. Mentir, manipular y alterar la historia para justificar el presente. Y eso lo ha hecho y lo está haciendo el poder desde Cataluña. Y ya no entro y salgo en el incumplimiento de las leyes, que eso también sería muy discutible. Cuando oigo a algún político nacional decir que en Cataluña no se respetan las leyes, que se lean la Constitución a ver si algunos políticos en Madrid respetan las leyes. O el Estatuto de Autonomía de Aragón, que tampoco lo respetan en Madrid, ¿eh? Hola, muchas gracias lo primero por la charla. Y yo tenía... Si le dejan, por mí... Sí, ahora después le pasamos. Yo tenía solamente dos curiosidades y quería conocer su opinión sobre un tema. Con el tema de los libros de texto, ya que está metido en educación y además como escritor conoce cómo funciona el mundo editorial, ¿cómo no puede haber un mecanismo que evite que unos libros de texto contengan lo que son errores? Ya no vamos a entrar siquiera en falacias o mentiras, no, errores claros. Yo no concibo que un libro de matemática tenga una tabla de multiplicar que no diga que 2 por 2 son 4 y diga que 2 por 2 son 5. Eso, evidentemente, hay mecanismos que evitan que ocurra esa situación. Como con el tema de la historia, por ejemplo, no puede haber, o si hay, ¿por qué no funcionan esos mecanismos que evitan una situación como la que estamos viendo? Y las curiosidades ya a nivel histórico. Por un lado, una curiosidad que he tenido siempre. Hablando de idiomas, ¿realmente qué se ha hablado en Aragón durante la época medieval? Sí. Porque entiendo que el castellano se ha hablado a partir de que se impone, digamos, a través de la unión política de los dos reinos y al final se impone como lengua común. Pero, ¿qué se hablaba realmente en Aragón en la época de Ramiro I, Ramiro II, Alfonso I? ¿Qué se hablaba? Curiosidad por saberlo, ¿no? Sí. No sé si se hablaba algo parecido al catalán, un aragonés, una mezcla, no sé. ¿Cuál era el idioma que se utilizaba habitualmente por la gente común? Imagino que a nivel oficial se emplearía el latín o... Sí. La otra curiosidad es por qué cuando tiene el problema dinástico van a buscar a Ramón Berenguer y no buscan, digamos, lo que había en casa, porque no entre la nobleza aragonesa. Era mi curiosidad. Gracias. A la cuestión de los libros de texto, en España, afortunadamente, no existe la censura previa. Antes había una censura previa. El editor tenía que llevar al censor una novela, un libro, para que la censura lo avisara. Si no estaba avisado por la censura, ese libro no se publicaba. Afortunadamente, en España, por cierto, es una ley de Fraga, de la época, Javier, si no me equivoco, de Fraga, que era ministro de Información y Turismo, ¿no? Luego había una censura a posteriori, pero no previa, ¿eh? Hasta esa época, hasta fines de los años 60, en España había censura previa. Y esto viene de la Inquisición, del índice de libros prohibidos de 1541, que pone en marcha la Iglesia. Había que presentar un libro antes de ir a imprenta y si no lo avisaban las autoridades correspondientes, en su momento la Inquisición, la Iglesia, luego pues el poder político, ese libro no se podía imprimir. En España desapareció la censura previa con la ley de Fraga y después con la Constitución, evidentemente. Por tanto, se puede poner cualquier cosa. El responsable, no hay que censurar nunca este tipo de cosas. El responsable es el profesor. Si el profesor está leccionado por el poder político o subvencionado, ya no el profesor, el historiador correspondiente por el Institut d'Estudis Catalans o el Instituto de la Nueva Historia, pues evidentemente escriben según la voz de su amo. Eso es muy difícil.
Ya he dicho antes que yo no estoy de acuerdo con esta comisión que ha creado o que va a crear hoy o mañana el Gobierno de Aragón, pero bueno, cada historiador es libre de opinar y de hacer lo que quiera y de plantear argumentos. Entonces yo no soy partidario en absoluto de la censura previa, ¿eh? Si uno comete un delito, el delito se castiga, se juzga y se castiga. Lo que no puede ser es castigar a alguien antes de cometer un delito. Yo salgo ahora por la calle, esto sería fascismo puro, ¿no? Yo salgo ahora por ahí por la puerta, cualquiera de ustedes, y la policía nos detiene porque creen que dentro de 4 o 5 días vamos a robar el banco de X, bueno, pues no, ¿eh? Eso no puede ser. Por tanto, mi opinión es esa, ¿no? Que son los profesores los que tienen, mediante un criterio profesional, igual que, como ha dicho, un matemático, un físico o un libro de geografía, poner los puntos sobre las íes. Esta mañana estaba almorzando con un buen amigo mío, con 2 buenos amigos míos, y yo les decía, fijaos, en Cataluña hay un libro de geografía que dice, el Ebro, de geografía, no de historia, el Ebro, ojo, lo pueden buscar, mis amigos no se lo creían y se lo tengo que enseñar. Digo, el Ebro, río catalán que nace en tierras extrañas. Eso les están enseñando hoy a los niños de geografía de 14 o 15 años en Cataluña. Río catalán que nace en tierras extrañas. Bueno, la curiosidad era lo de la lengua. ¿Qué se hablaba en Aragón? Ojalá supiéramos que se hablaba en Aragón. Yo le puedo decir lo que se escribía en Aragón. Los documentos oficiales de los reyes de Aragón, en Aragón, están la mayoría en latín. Bueno, un latín, eso lo que llamamos los medievalistas el latín macarrónico, ¿no? Cicerón se hubiera escandalizado. Pero en fin, un latín muy, muy defectuoso, pero en latín con muchos modismos locales. ¿Qué hablaba la gente? No tenemos prácticamente ni un solo texto escrito en aragonés, sí en castellano. Tenemos las glosas emilianenses allí en San Millán de la Cogolla, en estos libros de finales del siglo X, allí son unas palabritas, ¿eh? En Castilla sí que hay algunas palabras escritas en castellano a fines del siglo X. En Aragón no la hay hasta el siglo XIV. Parece ser que en Aragón se hablaba el aragonés. El aragonés es más parecido a lo que hoy sería una mezcla de castellano con el lemusín, lo que se habla en el Valle de Arán. No al catalán, que es más bien una lengua romance, pero más próxima al occitano. De hecho, los poetas de la corte de Alfonso II o de Pedro II, de su padre, de su hijo, de Pedro II, el católico, cantaban en la corte de Aragón poemas en occitano y los entendían los cortesanos de Alfonso II y de Pedro II. Por tanto, el aragonés se hablaba, pero con una serie de modismos locales tremendos. Hizo un diccionario del uso de las palabras que se usan, fantástico diccionario, el profesor Alvar, sobre el uso de las palabras en castellano, ¿no? Es un atlas lingüístico de Aragón. Y claro, algunos verbos tienen pequeños matices. Hablar, correr, pero sobre todo las definiciones de elementos de la naturaleza, de pájaros, de animales, de plantas, son los que definen las modalidades de un idioma, ¿no? Y hay unas variedades tremendas. Pero variedades tremendas, según ese atlas, que está muy bien hecho, entre Calamocha y Barrachina, que están a 20 kilómetros. Unas variedades tremendas. El aragonés empezó a perder, desde luego, los textos, la crónica más importante, que es toda falsa, pero casi toda. La crónica más importante de la historia de Aragón, la gran crónica histórica de Aragón, la crónica de San Juan de la Peña, que se escribe en San Juan de la Peña, en la década de 1380-1390, está escrita en aragonés. Hay 2 versiones, la latina y la aragonesa. Está escrita en aragonés. Parece ser que lo que la gente hablaba era el aragonés. Pero cuando llega la dinastía de los Trastámara, con Fernando I, que por cierto es príncipe de Castilla, ¿no? Y regente en Castilla, llega a Aragón y se convierte por el compromiso de Caspe en rey de Aragón, se trae a toda una corte de escribanos, secretarios. Él era castellano, es un gran señor castellano, como lo será su nieto Fernando el Católico, que es un castellano. Fernando el Católico es un castellano, está más soñado con Castilla que con Aragón, no, aquí venía de pasada, ¿no? Se habla ese aragonés que se va perdiendo a lo largo del siglo XV. En los documentos donde aparecen, por ejemplo, sobre todo en juicios y en procesos inquisitoriales, donde el que declara, el notario, el secretario, toma nota de lo que está declarando. En los juicios normalmente el juez el tribunal va introduciendo las fórmulas en latín, pero la declaración de los testigos
las toman el idioma que están hablando, ¿no? Y hay bastante aragonés, pero a lo largo del siglo XV, en el XIV, en el siglo XV con la llegada de los trastámaras se va perdiendo, y yo creo que prácticamente en el siglo XVII, con los grandes autores aragoneses de esa época, los Argensola, Gracián, etcétera, ya el aragonés ha quedado en el norte, en los valles del norte de Huesca para arriba, ¿no? Pero yo creo que durante buena parte de la Edad Media, por lo menos hasta 1412-10, se hablaba aragonés con esos modismos locales. Hoy en día se utilizan muchísimas palabras en muchos pueblos de Aragón. Claro, la televisión, en los últimos 40-50 años, la televisión, la gente ya va al instituto, al colegio, todo eso se ha uniformado, ¿no? Eso que decimos de la gramática, ¿no? Pero durante mucho tiempo había muchos modismos locales. Si a uno de Madrid le dices, cuídate al acercarse al pozo, no te esvarices, y con el pozal, que te vas a dar un tozolón modorro, no entiende nada. No sabe que cree que le estás diciendo la Virgen de las Pancá, ¿no? Bueno, pues esos modismos locales, la gramática moderna y la alfabetización de los últimos 100 años en la historia de España lo ha ido unificando todo con el castellano moderno, el castellano culto, el castellano, digamos, oficial, ¿no? Pero mi opinión es que se hablaba aragonés hasta fines del siglo XIV, principios del siglo XV, y que poco a poco, durante unos 200 años, el siglo XV y el siglo XVI, el aragonés fue desapareciendo porque la Cancillería y, por tanto, documentos oficiales, bandos, etcétera, etcétera, se estaban haciendo en el castellano de la época. Y porque, algo muy importante, porque Castilla tiene su gramática desde 1499 con Nebrija, y porque la literatura castellana tiene una potencia tremenda, tremenda. Una lengua la hacen fundamentalmente sus autores, los grandes autores. Y claro, competir en el siglo XVI con Garcilaso de la Vega, o un poquito más tarde con Cervantes, con Lope de Vega, con toda esta gente, con Quevedo, es muy complicado, muy complicado. Solo Cataluña, solo el catalán, por cierto, un autor valenciano con Ausías Mars, el gran poeta del siglo XV, puede competir un poquito, o con Joanot Martorell, con la novela caballeresca Tirant lo Blanc, pueden competir un poquito con los grandes autores castellanos del XV y del XVI, pero un poquito. Pero claro, vemos la literatura castellana con el resto de las literaturas hispánicas y la diferencia es abismal. Entonces, eso tiene una fuerza tremenda. La última intervención ya. Hola, buenas tardes, señor Corral. Yo tengo una teoría totalmente casera, usando el sentido común, a lo mejor es una tontería, para demostrar que nunca existió esa corona catalano-aragonesa. Vamos a ver, si yo soy Ramón Berenguer IV y vengo de una dinastía de Ramones que empieza en el año 1005 con Berenguer Ramón, que su hijo se llamará Ramón Berenguer I, después Ramón Berenguer II, después Ramón Berenguer III, yo soy Ramón Berenguer IV y soy rey de una supuesta corona catalano-aragonesa, hombre, mi hijo se llamará Ramón Berenguer V, por narices, no Alfonso, solamente eso. El problema es que Ramón Berenguer IV a Alfonso II le puso Ramón. Pero Petronila le dijo, no, Alfonso. Pero sí va a llamar Ramón. En principio el niño se llama Ramón. Luego le ponen Ramón, le ponen Alfonso. Y acabará siendo Alfonso por Alfonso, como han visto en el documento, de Alfonso II. Pero la intención de Ramón Berenguer IV era llamarle a su hijo Ramón. Pero aún es más curioso, ¿eh? Hay dos gemelos en el siglo XI, condes de Barcelona, una historia muy controvertida, muy terrible. Son dos hermanos gemelos. Uno se llama, por cierto, a Berenguer Ramón II lo derrotó el Cid en Temar. Uno se llama Ramón Berenguer, son hermanos gemelos, y los dos disputaron la corona, ¿no? La corona condal. Uno se llama Ramón Berenguer II y el otro es Berenguer Ramón II. Ganas de enredar que tenían algunos. Bueno, estaríamos aquí muchas horas, pero el tiempo se nos echa encima. Les esperamos a todos el día 21 de febrero a las 7 de la tarde. A todos, yo creo que no serán tantos como han venido hoy. Queremos agradecer a José Luis y le invitamos desde este momento para que el próximo curso esté con nosotros y nos dé una disertación tan estupenda como la que nos ha dado hoy. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias.